Muy buenas tardes una vez más. Me da mucho gusto que nos podamos encontrar nuevamente en este espacio virtual, que nos da la oportunidad de encontrarnos, al menos por esta vía. Y los saludo con mucho cariño a todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Iniciamos pidiéndole que a Dios su bendición, su gracia, y yo insistiéndoles: cuídense por favor, resguárdense y tomen las medidas que sean necesarias para proteger su vida y la de su familia. Iniciemos pues esta lección divina comenzando con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios que venga en nuestra ayuda, que envíe su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ven Espíritu Santo a nuestra vida, ven e ilumínanos, ayúdanos a comprender toda la acción de Jesús en nuestra existencia, en la vida de la iglesia y en nuestra propia vida. Ven Espíritu Santo y derrámate sobre cada uno de los hogares que están viendo esta lección divina, o aquellos que lo verán después. Te pido, Señor, que los envuelvas con tu Espíritu y soples en su vida. Protégelos con ese soplo suave. Envuelve su vida y llénalos de tu profundo amor, de tu protección, pero sobre todo, Señor, de sabiduría y fuerza, que es lo que necesitamos en este tiempo. Gracias porque siempre escuchas nuestra oración. Gracias, Señor, porque siempre estás presente en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos por este día. Ven Espíritu Santo, digámosle una vez más. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias nuevamente. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Y ustedes no ven nada, pero voy a hacer una operación que necesito hacer, si no se me va a estar cayendo. Eso, no se movió nada, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues entonces nos encontramos aquí para hacer esta lección divina. Recuerden, solamente revisamos algunos tips, algunas cosas que nos ayudan para meditar la palabra. No estamos haciendo una profundización, porque no es un estudio. Simplemente es un método siguiendo los elementos que ya revisamos. Si ustedes van a la página o se meten a la página de YouTube, ahí verán los pasos para hacer una lección divina. Solamente es para meditar, para reflexionar qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Entonces, ya para meditar, reflexionar, bueno, ya estaríamos entrando en otros ámbitos más profundos de estudio. La sintaxis, la palabra. Pero ahora lo que queremos es
algunas pistas que el Señor nos diga para vivir la palabra, sobre todo en este tiempo tan complicado de pandemia que estamos viviendo. Así es que, ¿les parece si iniciamos? Muy bien. Pues bueno, entonces, ¿se acuerdan de los pasos de la Lección Divina? ¿Cuáles son? Dijimos que son 4, pero en realidad hemos visto 5. Lectura, meditación, oración, contemplación y el actuar. Muy bien, son 5 pasos. Perfecto. Muy bien, vamos entonces al primer paso, que es la lectura. Dijimos que el primer paso, que es la lectura, obedece a la pregunta, ¿qué dice el texto? Repito una vez más, no hacemos un análisis de la escritura, no hacemos interpretación, no interpretamos nada, solo queremos saber qué dice el texto, qué está diciendo el texto. Por lo tanto, nos vamos a nuestro texto del día de hoy. Bueno, va a ser la misa del domingo 7, séptimo del tiempo de Pascua, pero en el contexto de que este pasaje que vamos a leer es el final del Evangelio de Mateo. Ya pasó todo lo que es el anuncio que hace Mateo, toda la genealogía, ¿cómo se dice? Genealogía de Jesús. Ya pasó el nacimiento, ya pasó la elección, ya pasó todo, y hasta el final entonces, 28 del 16 al 20, versículos 16 al 20, ya nos vamos hasta el final. El versículo 20 es el último del Evangelio. Entonces, en ese contexto vamos a leer el texto del día de hoy, pero añadiendo que en la iglesia celebramos la fiesta de la ascensión del Señor. Jesús asciende y con eso termina el texto del Evangelio de Mateo. En ese contexto entonces leemos nuestro texto del día de hoy. Muy bien, vamos pues al Evangelio. Y dice nuestro primero, ya vimos, vamos a leer el texto. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ya volvemos entonces a tomar el texto y hacemos nuestro ejercicio. Esto dice el texto y yo lo tengo que retener en mi mente. Ya hicimos varias veces el ejercicio, ahora sí. Yo les he dicho, yo he elegido el color azul para las partes que a mí me llaman la atención. Volvemos entonces. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea. Fíjense que aunque el Evangelio dice los 11 discípulos, sí me llama la atención que diga los 11, pero de alguna forma ya sabemos que en realidad son 12 y que el traidor Judas pues ya no aparece aquí, que después de Pentecostés ellos van a elegir al otro apóstol que falta para que se cumpla el número de los 12. Es interesante, pero para esta lección yo no lo voy a subrayar.
Pero sí voy a subrayar, dice, por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea. Eso a mí me llama la atención y entonces yo lo voy a subrayar a Galilea. Muy bien. Pero como Galilea es un lugar, yo voy a subrayar también Galilea. A ver. Muy bien. Voy a subrayar Galilea. ¿Sí se alcanza a ver? Muy bien. Al monte que Jesús les había indicado. También me llama la atención que lo cite en un monte, al monte. Ahí lo cita. Al verlo, le adoraron. Esto me llama la atención. Al verlo, le adoraron. Sin embargo, algunos, dudaron. Esto subrayo yo porque me llama la atención. Algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo el Evangelio en realidad es interesante. Me ha sido dado todo poder. Muy bien. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. A todas las gentes. Bautizándolas. Esto es interesante, pero para mi lección, para mi reflexión, no lo voy a subrayar porque de algún modo ya lo vimos hace 8 días, si no mal recuerdo, que está la presencia trinitaria. Entonces, de alguna forma ya lo vimos. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es interesante, pero ya es parte de lo que dice ahí, y hacer discípulos a todas las gentes. Muy bien. Es parte del mandato, es decir, de la misión que les está dando, por eso no lo subrayo. Y aquí, esto también me llama la atención, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. A mí me llama la atención todo el Evangelio en realidad, mis queridos hermanos. Todo el Evangelio sería digno de subrayar porque es interesante. Son las últimas palabras, es la despedida de Jesús. Se está despidiendo de sus discípulos. Entonces es interesante todo lo que dice, pero obviamente no todo. Ya en casa tú seguramente tendrás el tiempo necesario para revisar y tal vez a ti te vaya diciendo otras cosas. Yo voy a sacar nada más lo que a mí me llama la atención y algunas partes para hacer una reflexión para el próximo domingo, para tener algunos elementos. Muy bien, entonces ya tenemos algunos elementos, ya subrayé. Perfecto. Ahora me voy nuevamente a la revisión de mi lección divina. Ya dijimos, este texto que estamos leyendo lo tenemos que leer en el contexto de que es el final del Evangelio y que es la fiesta, el domingo que viene es la fiesta de la ascensión del Señor. Muy bien, ahora sí, ¿qué dice el texto? Obedece a la pregunta ¿qué dice? Yo tengo que ser capaz de retener lo que dice el texto, de no desviarme, sino concentrarme. ¿Qué dice el texto? El texto está diciendo que los discípulos se fueron a Galilea, que Jesús los citó en un monte. Eso es lo que dice el texto. Los discípulos fueron citados, se fueron a Galilea y Jesús los citó en un monte. ¿Qué más dice el texto? Que se postraron. Cuando lo vieron se postraron, pero unos dudaron. Algunos titubearon, nos dirá otra traducción. Algunos titubearon, algunos dudaron.
Cuarto, Jesús tiene poder y envía. Y quinto, promete su presencia siempre. Son 5 porque vaya, de tan solo una expresión, tan solo una palabra pudiéramos sacar. Pero no podemos irnos a todo. Son 5 elementos, repito. Los discípulos se fueron a Galilea, Jesús los citó en un monte, se postraron, pero unos dudaron. Jesús tiene poder y envía y promete su presencia siempre. Esto es lo que dice el texto, concretamente. No estamos haciendo todavía ninguna interpretación, no estamos interpretando nada, solo estamos mencionando. ¿Se acuerdan? En nuestro cuaderno de notas estamos anotando nuestro análisis, nuestra lección. Ahí anoto lo que dice el texto, lo que yo comprendí que dice el texto. Recuerdo que dice el texto, esto dice el texto. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya hicimos nuestro primer paso de la lección. ¿Qué dice el texto? Ahora vamos al segundo paso de nuestra lección divina, que es la meditación. La meditación, dijimos, es hacer memoria. Y aunado con la doctrina de la Iglesia, a la luz de la Sagrada Escritura, entonces yo hago una meditación a la luz del texto. Esto dice el texto y entonces el segundo paso es hacer una meditación. ¿Qué obedece a la pregunta? Ahora sí, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me está diciendo el texto? Muy bien, y empecemos con estos 5 puntos que anotamos. Yo anoté 5, tú puedes sacar, 2, o puedes sacar 10, o puedes sacar más, pero cada uno, yo solamente estoy haciendo un ejercicio para dar unas pistas, para dar unos elementos del evangelio que vamos a escuchar este próximo domingo. Primer elemento que yo extraje, que yo escribí: los discípulos se fueron a Galilea. ¿Qué me dice el texto? Pero para eso, como es hacer memoria y tengo que aprender a leer el contexto del texto que yo leí, entonces me voy al mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 12, que dice: cuando oyó que Juan había sido, después de las tentaciones en el desierto, cuando Jesús se va al desierto y tiene las tentaciones, si ustedes recuerdan, eso es lo que más o menos escuchamos en la Cuaresma, que Jesús tiene las tentaciones. Y después de las tentaciones, cuando oyó que apresaron a Juan, nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, y entonces ya estamos haciendo memoria de todo en un contexto. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm junto al mar. Mateo capítulo 4, versículo 13. Entonces Jesús se va a Galilea, vive en Nazaret, ¿se acuerdan? Y entonces escucha que Juan es arrestado y se va a vivir a Galilea. A Cafarnaúm, nos dice el texto del Evangelio de Mateo. A Cafarnaúm junto al mar. Es interesante, leamos ahora lo que sigue en el versículo 18 al 20. Dice: caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Mateo 4, del versículo 18 al 20. Y del 21 al 22 dice: caminando adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre, Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó, y ellos al instante, dejando la barca y a su padre,
lo siguieron o le siguieron. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante hacer memoria. ¿Por qué? Porque el texto dice que Jesús lo cita y los discípulos se van a Galilea. Es interesante y ahora lo vamos a ver, pero quisiera yo que hiciéramos un recorrido virtual. Yo no sé si, a ver si me deja hacer esto, si se alcanza a ver. Nosotros estamos aquí a ver si se alcanza a ver. Esta parte de aquí es el cerro de Chiquihuit. Y nosotros estamos por aquí en la colonia Lázaro Cárdenas. Muy bien. Y entonces hacemos le llaman zoom. Ciudad de México, alcanzan a ver. Aquí está nuestro querido México, lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Arriba están los United States. Abajo está todos los países vecinos, hermanos nuestros de Latinoamérica. Muy bien. Y si hacemos un recorrido hacia arriba, toda esta parte es Europa. Toda esta parte es Europa. Hacia abajo es África. Si se alcanza a ver, continente africano. ¿En dónde está situada la región de Jesús? Fíjense, nos vamos a ir. Si ven arriba, dice Turquía. Aquí está. Y acá abajo dice Líbano. ¿Sí? Muy bien. Y aquí abajo alcanzan a ver que dice Jerusalén, Israel. Y aquí dice Jerusalén. ¿Sí alcanzan a ver? Perfecto. Esa es la tierra de Jesús. Esa es la tierra de Jesús. Si se alcanza a ver, aquí dice Nazaret. Aquí es el lugar donde vivía Jesús. Este es el mar de Tiberíades. Esta región es la región de Galilea, en donde se va a vivir Jesús. Ahí, exactamente, aquí arribita está Cafarnaúm. Ahí se fue a vivir Jesús. Ahí en el mar de Galilea. Y dicen que es el mar, pero en realidad, si se dan cuenta, es un lago, es enorme. Por eso le dicen mar, pero en realidad es un lago. Ahí en Cafarnaúm. Ahí se va a ver si nos deja hacer sí nos deja, miren. Ahí está. ¿Qué tal, Estamos en el mar de Galilea. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal? Vamos a caminar por la rampita. Estamos en Cafarnaúm y estamos contemplando virtualmente el mar de Galilea. Ese es el mar de Galilea. Ahí es donde se fue a vivir Jesús. Ay, 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 nos vamos a caer. Muy bien. Ese es el mar de Galilea. Ahí está. Estamos contemplando el mar de Galilea, nada más que el internet. Ahí está. Saludamos a los turistas. Buenas tardes, turistas. Malos educados que no nos contestan. Miren, ese es el mar de Galilea. Ahí está. Ese es el mar de Galilea. Ese es Cafarnaúm, en donde seguramente esas tierras caminó Jesús. Por esas tierras. Ese es el mar de Galilea. Ahí se fue a vivir Jesús. Muy bien. Ya vimos entonces, ahí está Cafarnaúm. Esa es la tierra de Jesús. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Muy bien. Porque quisiera que
A ver si se alcanza a ver. Ahí está Cafarnaúm, ahí arribita. Toda esta región es la región de la Galilea. Abajo está Samaria. Y más abajo encontraremos la región de Judea. Y entonces Jesús se va está en Nazaret, aquí donde vive, y de Nazaret se va a la región de Galilea, a Cafarnaúm, junto al lago de Tiberíades. Aquí es donde hicimos ahora el zoom. Ahí se va. Muy bien. Entonces, ahí está. Es que esto de invento de hombre blanco. Jesús les pide reunirse en Galilea. Hicimos todo este recorrido, ¿por qué? Porque les piden ir y regresar al mismo lugar en donde inició todo. Ahí cuando Jesús se entera de que han apresado a Juan el Bautista, su primo, deja Nazaret y se va a vivir a Cafarnaúm, cerca de la orilla del mar, ese mismo lago que nosotros vimos. Se va a vivir ahí. Y caminó seguramente por la ribera de ese lago. Y ahí es donde empieza a llamar a sus discípulos. A Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan. Los llama. Ahí es el primer encuentro. ¿Qué me dice a mí el texto? Pues que tal vez los discípulos habían olvidado su llamado, su primer encuentro. Y quizá eso mismo hoy nos pide a nosotros, regresar a la Galilea de nuestra vida, a nuestro primer encuentro. Porque si olvidamos ese primer encuentro con Jesús, tal vez lo olvidamos todo. Tal vez hemos olvidado el primer amor. Y ahora yo estoy hablando porque yo hice mi lección. Pero puede ser que ahora que soy cura y que tengo tantas actividades, soy sacerdote, soy párroco, y tal vez estoy metido en tanto trabajo, en esto, hago aquello, hago aquí, tengo clases, preparo la lección, pero me olvido del primer amor, me olvido del encuentro, me olvido de ese llamado que Jesús me hizo. Y tal vez por eso Jesús les dice a los discípulos, los cita en la Galilea, ahí donde inició todo, los cita para que se reencuentren. Es un momento determinante, mis queridos hermanos, porque tendríamos que regresar a ese punto central, a nuestra Galilea, a nuestro Cafarnaúm, regresar a nuestro Damasco, ahí donde el Señor nos encontró, regresar y recordar que solamente en Él y en su amor nuestra vida cobró sentido. Que seguramente, porque si se acuerdan del texto del Evangelio de Mateo capítulo 4, dice que ellos inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Por eso regresan ahí para recordar ese encuentro, que lo dejaron todo inmediatamente. Yo te preguntaría, y me lo pregunto yo porque es lo que me dice el texto, ¿lo volvería a dejar todo por Jesús inmediatamente? Por eso hemos hecho todo este recorrido para revisar si seríamos capaces de dejarlo todo. Bien, ese es el punto número 1. Punto número 2. Jesús lo citó en un monte. Bueno, antes de pasar al punto 2, necesitaríamos revisar si de verdad hemos tenido un encuentro, porque tal vez no hemos tenido un encuentro con Jesús. Y estoy trabajando y haciendo,
y me falta tener un encuentro, decía San Juan Pablo II, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, un encuentro con Él, un encuentro con su palabra, un encuentro con Jesús vivo y resucitado. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor ese es el problema. No he vivido profundamente un encuentro. Y hace falta que viva un encuentro con Él. Bien, ¿qué dice el texto? Que Jesús lo citó en un monte. Eso dice el texto. Ahora, como estamos ya en la meditación, ¿qué me dice el texto? Cada vez que en la Sagrada Escritura aparece monte, normalmente se refiere al encuentro con Dios. Si nos vamos al libro del Éxodo, en donde llevó Moisés las ovejas, las llevó más allá del desierto. Muchas gracias, perdón. Viene todo este proceso y cada vez que Moisés quería hablarle a Dios, quería encontrarse, se va al monte. Y tantas veces en el Antiguo Testamento, cada vez que hace referencia al monte, normalmente es encontrarse con Dios, la presencia de Dios. El monte significa encontrarse con Dios. Por eso Jesús lo cita en un monte. ¿Por qué? Porque es encontrarse con Él, es encontrarse con Dios. ¿Qué me dice a mí? Continuamente el Señor me cita en la montaña de su presencia. Estoy tan absorto en tantas cosas. Inicia el día, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, me levanto, inmediatamente hago esto, que lo otro. Pero a veces no voy al monte de su presencia. No subo al monte. Y Jesús me cita. Cita a los discípulos y me cita a mí para entrar en su presencia, entrar en un contacto con Él. Así es que eso a mí me está diciendo el texto esto. No sé a ti, pero a mí me dice eso. Jesús sube al monte y constantemente está en oración, en comunicación con su Padre eterno. Y cita a los discípulos en el monte. También tenemos una cita, también yo tengo una cita con el Señor. A veces acudimos y a veces no. O tal vez tenemos una cita con Jesús y tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para el trabajo, hasta para chatear en el Facebook, en el Twitter, tiempo para hacer TikTok, los chavos, ¿no? Y tiempo para todo, pero tiempo para ir al monte, porque tenemos una cita con el Señor. Para eso no tenemos tiempo, o no nos damos tiempo. Eso es lo que a mí me dice el Señor. Continuamente yo tengo una cita con Él en la montaña de su presencia. Acudo, voy. Y eso es lo que pues nos toca meditar a cada uno de nosotros. Se postraron. Número 3, se postraron, pero unos dudaron. Por lo cual, y esto me trae a la mente el pasaje de Filipenses 2, del 9 al 11, que dice así: por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Muy bien, entonces fíjense una cosa, dice, ¿para qué? Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar de su presencia? ¿Por qué dudar de que Él es Dios? ¿Por qué dudar que se manifiesta? Yo no sé si nosotros somos
de los que entrando al contacto, entrando en la montaña del Señor, reconocemos su grandeza inmediatamente? ¿O somos de los que inmediatamente dudan de todo? Dudo, ¿será cierto eso del Papa, del Obispo, del Padre? Y entro, y fíjense que la duda es la fluctuación de aquella verdad que está como brincando en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos. Y es terrible vivir con dudas. En cuanto lo vieron, dicen, se postraron, aunque algunos dudaron. Yo no sé si tú eres de los que cuando entra en contacto con Jesús, con nosotros, somos de los que nos postramos o somos de los que dudamos si es cierto en la Eucaristía, en la exposición del Santísimo, a la lectura de su palabra. Somos los que creemos en su presencia, en su manifestación, o dudamos. El verdadero discípulo sabe que se arrodilla solamente al Señor, y esto es una meditación que seguramente pues no sé, habría que meditar profundamente. El verdadero discípulo sabe que se arrodilla solamente ante el Señor, solamente ante el Señor, ante su presencia y ante su majestad. Porque veneramos inclusive la figura de una persona incluso, ¿no? No sé si tú tienes la foto de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, que tal vez fallecieron, y la tienes en tus manos, y de momento la ves y dices, cómo extraño a mi familiar X. ¿Y qué estoy haciendo? Pues estoy venerando, porque estoy reconociendo que habían gracias, que habían bendiciones, que era una persona buena, agradable. Y puede ser que eso nos pase con la imagen de la Virgen o la imagen de algún santo. Los veneramos por sus méritos y por lo bueno. Pero el discípulo sabe que ante el Señor no hay duda. Me postro ante su presencia porque a Él lo adoramos. Se puede venerar una persona, una imagen, pero solo a Dios se le adora. Y eso no hay duda. Y eso no puede venir a decirme un hermano que profesa otra fe, porque yo lo tengo que saber inmediatamente. ¿Me postro ante el Señor o dudo de su existencia y de su presencia en mi vida? Cuando se manifiesta su palabra, cuando se manifiesta, ¿dudo o me postro inmediatamente? Y ojo, si se manifiesta Jesús y los discípulos, los apóstoles, se postraron, quiere decir entonces, Jesús es Dios. No hay duda. Él es Dios. Por eso se arrodillan, por eso se postran, porque lo están reconociendo como el Señor, como el Dios presente. Preguntémonos, y me lo pregunto yo porque la lección la estoy haciendo yo, ¿me postro ante su presencia o dudo si verdaderamente está ahí o no? Cuarto, ¿qué dice el texto? Le da a los discípulos una misión. Y fíjense, esto es interesante, que no podemos abarcarlo todo, pero el que tiene una misión, les da a los discípulos una misión. ¿Cuál es la misión? Pues Jesús tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús, pues era anunciar la buena nueva del reino a toda la tierra. Pero humanamente iba a ser imposible. ¿Cuánto tiempo Jesús tenía para anunciar esa buena nueva al mundo, a los hombres? Empieza su predicación, ¿a qué edad? A los 30 años, su vida pública. ¿A qué edad padece, muere y resucita y asciende al cielo? A los 33, ¿no es cierto? Muy bien.
¿Cuánto tiempo tuvo? 3 años. Solo 3 años. El que tiene una misión, tenía la misión de instaurar el reino de Dios en la tierra, pero solamente tiene 3 años. ¿Cómo le iba a hacer? Humanamente eso es imposible. ¿Qué hace Jesús? Pues tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Pues en 3 años no iba a poder anunciar a todo el mundo. ¿Qué hace? Forma discípulos y los envía hasta donde él no podía llegar. Por eso nos ha llegado. Fíjense, si vimos el mapa, la tierra de Jesús y hasta dónde se nos anunció a nosotros. Porque los discípulos anunciaron a otros discípulos y a otros discípulos, y Jesús tiene el poder para atravesar fronteras y atravesar el tiempo. Ya pasaron 2000 años y todavía estamos aquí. Jesús nos sigue dando la misión. Yo soy discípulo. Jesús tiene esa misión de instaurar el reino en todo el mundo. Entonces, atraviesa tiempo y atraviesa espacios y fronteras y me da esa misión a mí, de anunciar a todos los rincones de la tierra. Entonces, no me puedo detener, no me puedo callar. Viene una pandemia y entonces nos encerramos en la parroquia y empezamos a rascarnos la barriga, a pellizcarnos el ombligo, pues porque no hay nada que hacer. Cierro la parroquia y me voy a descansar. No hago nada. Me voy de holgazán a ver qué hago. Me desaparezco, nadie sabe de mí. No, mi obligación es anunciar. Porque eso es lo que Jesús me mandó a mí, que soy discípulo. Me di a entender. Y a mí me lo está diciendo, pero seguramente te lo dice a ti también. No podemos callarnos. La misión está. Y el anuncio de la buena nueva tiene que llegar a todos los rincones. Eso es lo que dice Jesús. Vayan por todo el mundo. Hagan discípulos a todas las gentes. Bautícenlas. Entonces, yo no puedo, por esta pandemia, no puedo cerrar la parroquia y decir, pues bueno, la cerramos, no transmitimos nada, pues hay virus. No, hombre, buscamos modos, situaciones, medios para poder hacer llegar la palabra. Es lo que estamos haciendo en este momento. No puedo dar ahora en la parroquia, pero sí puedo hacerlo a través de este medio. Muy bien. Que llegue su palabra hasta donde él no puede, no pudo llegar. Él en esa región de Palestina lo hizo. Ahora los discípulos les toca anunciar a nosotros, a ti y a mí. Muy bien. Y número 5, Jesús promete su presencia siempre. Y esto es lo más interesante, lo más rico de todo. Jesús promete su presencia. Él es el Emmanuel. ¿Se acuerdan que celebrábamos en la Navidad? El 24 era Nochebuena, el 25 de diciembre, que escuchábamos estos textos. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Él no miente. Es Dios, y una de las cualidades, las características que tiene Dios es esa. No puede mentir. No puede mentir, ni mentirnos, ni mentirse a sí mismo. Porque entonces si miente, entonces no es Dios. Él promete estar todos los días hasta el fin del mundo. La promesa, por tanto, es hasta el fin. Entonces, fíjense, Jesús no dijo, si se portan bien, yo voy a estar con ustedes. Pero si se portan mal, entonces ya no voy a estar con ustedes. Jesús no dijo eso. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Se porten bien, se porten mal, sean buenos, sean malos. Y entonces la promesa se cumple. Pues si se portó mal la Vanessa, o el Rafa, o el padre Lalo, me voy a ir de la parroquia. No, su promesa sigue firme. Ahí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no garantiza,
está garantizada la presencia. Y si está garantizada la presencia de su presencia, de su espíritu, entonces esta es la iglesia que Jesús dejó. Desde que los llamó cuando se fue a vivir a Cafarnaúm, caminar por el mar de Galilea, los llamó, los formó, los capacitó y los envió y les prometió estar, entonces estoy en el lugar correcto. Y esto me hace respirar, porque de repente me pueden llegar las dudas. ¿Será estar en el lugar correcto? Claro, porque Jesús no miente. Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado. Entonces, su presencia está garantizada, por supuesto que está garantizada. Su presencia continúa. Entonces no puedo dudar de que Él está en medio de nosotros. No dijo: si te portas mal, entonces me voy a ir de tu presencia, te doy la espalda y púdrete porque me voy, me largo de tu presencia. No es cierto. Está siempre. Y esto lo tendremos que reconocer y recordar en cada momento. El fin del mundo no ha llegado, por lo tanto Jesús continúa en su iglesia, está presente y sigue presente. Entonces yo no puedo, esta meditación me ayuda a no dudar. Jesús está. El fin del mundo no ha llegado y prometió que estaría con nosotros todos los días. Por lo tanto, ahora sí, el tercer paso, mi oración, es hablarle a Él que está presente. La oración obedece a la pregunta: ¿qué me hace decir el texto? Mi oración entonces tendrá que ir en este sentido, a regresar al primer amor. Ya orar es: Señor, ayúdame a enamorarme, a ir a la Galilea de mi vida, a ese Cafarnaúm del primer encuentro, al Damasco de mi vida, como encontraste a Pablo. Ayúdame a regresar a ese primer encuentro, a ese primer amor. Sedúceme, Señor, porque estoy hueco, estoy vacío, me estoy secando. Mi oración tendrá que ir en ese sentido. Ir al monte, a la montaña de su presencia. Me alejo y me voy al monte, en el silencio, en el encuentro con Dios. Postrarme ante su presencia, sin dudar. Y reconocer que tengo una misión y que Él siempre va a estar conmigo. ¿Me di a entender? En ese sentido tendrá que ir mi oración. Y el número 4, que es la contemplación, pero sabrán ustedes que se movió esto y se ve re feo ahí. Ahí está. La contemplación, ya les decía la semana pasada, yo me pongo ahí no porque quiera aparecer, sino porque a mí me dice, me hace contemplar. ¿Qué me hace mirar? ¿Qué me hace contemplar? Pues me hace contemplar su ascensión, que el Señor se va, pero se queda. Me hace contemplar el primer amor, cuando me llamó. Me hace contemplar que tengo una misión, que el Señor fue un mandato. No dijo si quieres, si puedes, si tienes tiempo, sino que necesito entrar en esa responsabilidad de anunciar y denunciar como he recibido ese mandato. Por lo tanto, tengo una misión. No puedo quedarme de cruzado de brazos, o no solamente el Señor me llamó en la Galilea de mi vida para sentir bonito. ¡Ay, qué bonito! No, tengo una misión, una responsabilidad, un mandato, es un imperativo. Vayan por todo el mundo. Yo no puedo ir a todo el mundo, pero sí puedo ir a mi casa, a mi trabajo. Y eso me hace contemplar ya el texto. ¿Vamos bien? Ya les caí gordo, ¿verdad? Seguro que sí. Perdónenme. Y quinto, ya es el actual. ¿Qué me lleva a hacer la palabra? Cada uno, eso ya lo dejaremos de tarea para que lo revises en casa.
vuelve a hacer el ejercicio, revisa el texto, subráyalo, ve anotando qué dice el texto, qué te dice el texto, para aterrizar concretamente en el actuar. Este texto, ¿qué te hace hacer? No puedes quedarte cruzado de brazos. Yo no puedo quedarme. Vino la pandemia, vino la primera semana, la segunda semana, y yo la verdad dije, no podemos quedarnos así. Entonces, pues comenzamos, si ustedes recuerdan, a empezar a transmitir, y si tú recuerdas, yo hacía mis hojitas, y de ahí fuimos caminando, y después nos pasamos para acá para que se escuchara mejor, para tener la televisión, que para usarla por lo menos en algo, porque nunca la usamos. Entonces, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Eso nos lleva a actuar, a hacer algo por la evangelización, por la misión. Así es que, queridos hermanos, este es el recorrido. Ojalá que estos elementos te ayuden para enriquecer la homilía que escucharás el próximo domingo de tu párroco o de tu servidor, que evidentemente, como les dije hace 8 días, yo solamente estamos entrando en el Evangelio. No estoy entrando en las otras 2 lecturas sin el Salmo, que para la homilía pues tendría que ser en un conjunto, pero solamente para hacer una reflexión utilizamos el Evangelio para unos tips, y que no te quedes de brazos cruzados si en tu parroquia pues no se oye, no hay buen sonido, o el padre habla bien bajito, predica así, o predica de todo y nada. Así es que ya tienes unos elementos para este próximo domingo que celebramos la Ascensión. ¿De acuerdo? Pues agradezco su presencia, muchas gracias, que Dios los bendiga, y terminamos con una oración. Si tienen dudas, preguntas, ahora sí que no duden en escribir y comentar. Aunque ya haya pasado la transmisión en vivo, puedes mandar tus preguntas sin ningún problema, tus comentarios. Ojalá que lo podamos hacer. Terminemos pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu Espíritu, Señor. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu Espíritu, Señor. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero, yo soy tu barro. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero, yo soy tu barro. Gracias, Señor, porque siempre suscitas en nosotros tu gracia y tu Espíritu para convertirnos, para regresar al primer amor, para no olvidar de dónde nos sacaste, de dónde nos tomaste, para no olvidar que somos hechura de tus manos, para no olvidar que necesitamos estar contigo, que nos das una misión concreta, y para recordar sobre todo que tú estás presente, que no nos abandonas, que no nos abandonaste, que tú estás presente en tu iglesia, en nuestra vida, cada momento de nuestra existencia. Ahí estás. Y como el mundo no se ha acabado, tú sigues presente. Estamos haciendo y vamos en el lugar correcto, porque tú no mientes, no nos mientes, ni puedes mentirte a ti mismo, ni mentirnos. Tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida, y sabemos que estás presente. Impúlsanos, Señor, para cumplir la misión que nos encomendaste, que tu palabra llegue a cada rincón de la tierra, ahí en el hogar, a los hijos, a los vecinos, en el trabajo,
con nuestro testimonio podamos anunciar que tú estás vivo y resucitado. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas por siempre. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, llena mi corazón. Gracias, Señor. Bendito seas. Alabado seas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco como siempre. Gracias por su paciencia. Gracias por soportarme estos ratos. Y perdón porque siempre termino agarrando más tiempo del que me dan. Y les invitamos a suscribirse en la página de YouTube para que también, si es posible, podamos hacer estas transmisiones por esta otra red social que es YouTube. Dios los bendiga, que pasen muy buena tarde. Nos vemos mañana en misa a las 9 de la mañana y el domingo a las 12 del día. Que Dios los bendiga, pasen muy buena tarde. Saben que los abrazo con mis oraciones. Hasta pronto.